Y esta mañana ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra Fernando González, candidato a la Junta General del Principado por Andechas-Tour en las elecciones de 1999 y que fue detenido en septiembre de 2003 cuando se disponía presuntamente a colocar un artefacto explosivo en la sede del Partido Socialista de Infiesto. La magistrada que instruye el caso no ha dejado declarar en asturiano a González, que había acudido acompañado de un intérprete, al no ser, dijo, lengua cooficial. Los agentes que le arrestaron han declarado que le encontraron dentro de su coche con un artefacto compuesto por una garrafa de gasolina, aerosol y 2 petardos con sus correspondientes mechas ya encendidas. El juicio ha quedado aplazado hasta el 29 de enero en espera de que declare el perito de la defensa. En el exterior de la Audiencia Nacional se vivieron momentos de tensión cuando simpatizantes del acusado agredieron a los periodistas para intentar salvaguardar su identidad. ¡Caballero!